bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada para compartir otro capítulo más de la Palabra de Dios. Y es que es bonito reunirnos en torno a la Palabra de Dios, reunirnos en torno a lo que el Señor nos ha dejado también como fuente para nosotros tener una luz en medio de cada una de nuestras vidas. Que podamos nosotros también manifestar nuestra vida, nuestra entrega a través de la palabra de Dios. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a compartir el enlace en tus redes sociales para que sean muchos más los que se sumen a esta bonita experiencia de la Santa Palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 9 del libro segundo de las Crónicas. Y saludamos a todos los que se hacen presente a esta hora, en este momento. Saludamos a Jesús Alexander. Buenas noches, Padre Gregorio. Un gusto en escucharlo. A Dominga Cordero. Buenas noches, Padre. José Gregorio. Muchas bendiciones por tomar un poquito de su tiempo para explicarnos la palabra. Víctor Ramírez. Buenas tardes, Padre Gregorio. Listo para la enseñanza. Gukti Mesloser. Gracias, Padre Gregorio, por darnos la enseñanza de la palabra de Dios. Ramón Cantu. Hola, Padre, buenas tardes, Dios le bendiga. Jesús Alexander nos escribe el tema de hoy. Marlene Rivera, listo para la bonita enseñanza. Viviana Zúñiga, bendecida tarde, Padre Gregorio, aquí presente en este bello caminar. Más Luis Adrián, gracias, Padre Gregorio, ya en la espera del capítulo 9. Reginaldo Santo, muy buenas tardes, Padre Gregorio Medina, gracias a Dios, un día más. Nancy Calderón. Buenas noches, Padre José, Dios le bendiga y el Espíritu Santo lo ilumine. Rosa Rivera, buenas tardes, Padre Gregorio, aquí en espera de la palabra de Dios. María Pérez, buenas noches, Padre, aquí lista para escuchar la palabra de Dios. Guillermina Pérez, hola, buenas noches. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, ofrecemos la santa palabra por todos los sacerdotes enfermos, también por el Padre Marcos Galvis, por el Padre Miguel Montilla y por Benjamín Galvis. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio, Dios le bendiga, que la luna, buenas tardes, Padre Gregorio. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre, lista para la escucha de la palabra. Araceli Corneco, buenas tardes, Padre, lista para la enseñanza. Lili Guillén, aquí a la espera, Padre, saludos. Tonu Loes, buenas tardes, Padre Gregorio, esperando para escuchar la palabra de Dios. Viviana Zúñiga, saludamos también a Rosa Rivera, saludamos a Irene Yurki, buenas noches, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Linda Verónica, buenas noches. A Guillermina Pérez, amén, nos saluda desde Argentina. Saludamos también a Julie Pérez, hola, Padre Gregorio, feliz día sacerdotal, gracias por alimentarnos siempre con la santa palabra de Dios. Que la Virgen María lo cuide y lo proteja en su caminar. Isidra Romero, buenas noches, Padre José, Dios les bendiga a todos los que se hacen presente en este en vivo. Saludamos también a Emilia Cantor, buenas tardes, Padre Gregorio, pido su bendición para mi niña que se encuentra un poco enfermita, que Dios pase su mano sanadora sobre ella y le restablezca la salud. Ana Elena Mendoza, buenas tardes, Padre Gregorio, pido una oración por Anthony Pimentel, que murió en un accidente, y por su mamá y toda la familia para que les dé la fortaleza, que Dios le conceda el descanso eterno a Anthony. Elvin Juárez, buenas noches, Padre Gregorio Medina, quiero su bendición, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. María Ortiz, buenas noches, Padre Gregorio, le pido por mi nieto Mateo para que tenga una buena salud, y por mi hija Wendy, que Dios les bendiga. Paula Feli, Padre, lo estaremos escuchando, pero tengo que hacer el rosario. Guadalupe Parra, buenas noches, Padre José, aquí esperando. Erubiel Gerardo, buenas noches, Padre. Cleo Morales, buenas noches, Padre, estoy presente para escuchar la palabra de Dios. Emily Carrillo, buenas noches, Padre. Junior Quintanar, saludos, Padre, aquí estamos presentes. Y a todos los que se hacen presentes en este en vivo de la palabra de Dios. Emily Carrillo, mi nieto Noah tiene 8 años y el domingo hace su primera comunión, y ayer nos confesamos. Que Dios le bendiga, que Dios les acompañe siempre. Vamos a disponer nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser para dar inicio a este compartir de la santa palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra
y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo de la Palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 9 de este libro segundo de las Crónicas. Y mandamos también la bendición a Christopher, que hoy es su cumpleaños. Que Dios te bendiga, Christopher. Que Dios te conceda muchos años más de vida y que la pases bonito junto con tu familia. Dios te cuide, Dios te proteja siempre. Este capítulo 9 tiene 31 versículos. Estos 31 versículos nos van a ir a nosotros adentrando también a una mujer que vino desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella pues va a venir con entusiasmo, le va a exponer todo. Ella le va a decir, he oído, porque por el oído entra la predicación para poder acercarnos a las cosas de Dios. También como ella va a exclamar, dichosos y bienaventurados los que escuchan tu sabiduría. También va a alabar y bendecir el nombre de Dios. Se va a presentar la riqueza y la fama de Salomón y también la muerte de Salomón, que fue a descansar junto a sus padres. Esto es lo que nos va a presentar todo el capítulo 9 de este libro segundo de las Crónicas, que tiene 31 versículos, para que nosotros podamos estar a la escucha de la palabra de Dios y podamos también ir leyendo desde tu casa con la Biblia junto conmigo, para después reflexionar juntos este capítulo 9 del libro segundo de las Crónicas. Dispón tu vida, dispón tu alma, dispón tu ser, y que tu oído esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 9. La reina de Sabat había oído la fama de Salomón y vino a Jerusalén para probar a Salomón por medio de enigmas, con gran séquito y con camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Llegada que fue donde Salomón, le dijo todo cuanto tenía en su corazón. Salomón resolvió todas sus preguntas y no hubo ninguna proposición oscura que Salomón no pudiese resolver. Cuando la reina de Sabat vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos con sus trajes y los holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento y dijo al rey, verdad es cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y de tu sabiduría. No daba yo crédito a lo que se decía, hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, y encuentro que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría, pues tú superas todo lo que oí decir. Dichosas tus gentes, dichosos estos tus siervos, que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote sobre tu trono como rey de Yahvé, tu Dios, por el amor que tu Dios tiene hacia Israel, para conservarle por siempre. Y te ha puesto por rey sobre ellos, para administrar derecho y justicia.
Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca hubo aromas como los que la reina de Sabat dio al rey Salomón. Los siervos de Hurán y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también madera de algumín y piedras preciosas. Con la madera de algumín hizo el rey entarimados para la casa de Yahvé y salterios para los cantores. No se había visto nunca en la tierra de Judá madera semejante. El rey Salomón dio a la reina de Sabat todo cuanto ella quiso pedirle, aparte lo que ella había traído al rey. Después se volvió y regresó a su país con sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes y comerciantes. Todos los reyes de Arabia y los inspectores del país traían oro y plata a Salomón. Hizo el rey Salomón 200 grandes escudos de oro, batido en cada escudo, aplicando 600 siclos de oro batido en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido, aplicando 300 siclos de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa bosque del Líbano. Hizo el rey un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un cordero de oro al respaldo, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones de pie junto a los brazos, más 12 leones de pie sobre las 6 gradas a uno y otro lado. No se hizo cosa semejante en ningún reino. Todas las copas de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vaquilla de la casa bosque del Líbano era de oro fino. La plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía naves que navegaban a Tarsis con los siervos de Hurán, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y cada uno de ellos traía sus presentes, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos, año tras año. Tenía Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 caballos, que puso en cuarteles en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Dominaba sobre todos los reyes, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Hizo el rey que la plata fuese tan abundante en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicomoros de la tierra baja. Traían también caballos para Salomón de Musur y de todos los países. El resto de los hechos de Salomón, los primeros y los postreros,
¿no están escritos en la historia del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en las visiones de Yedot el vidente sobre Jeroboam, hijo de Nebat? Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Se acostó Salomón con sus padres y le sepultaron en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar esta lectura del capítulo número 9 de este libro segundo de las Crónicas, nos lleva a nosotros a ver y a comprender lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Este capítulo 9 tiene 31 versículos y vamos a empezar a escudriñarlo desde el versículo 1 con palabras muy puntuales para desde allí poder ver también cómo estamos cada uno de nosotros prestos a oír la palabra de Dios. Estamos prestos con un oído bien dispuesto, porque siempre hago énfasis en ello, en cuanto a tener un oído bien dispuesto para escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a presentar el versículo número 1 de este capítulo 9 del libro segundo de las Crónicas. Y esté atento, presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. La reina de Sabat había oído la fama de Salomón. El versículo 1 nos presenta a una mujer, nos presenta a una reina. Y esta mujer venía de Sabat. Esta reina había oído la fama de Salomón. Ella escuchaba en su reino todo lo que se hablaba de la sabiduría de Salomón. Ella no estaba alejada de su pueblo, sino que estaba en medio de su pueblo escuchando lo que comentaban. Por eso el versículo 1, el autor sagrado va a colocar que la reina de Sabat había oído la fama de Salomón. Había oído la fama de Salomón. Es decir, que ella tenía también su oído para escuchar lo que comentaban a lo largo y ancho de su reino. Y una de las personas de las que más se hablaba en su reino, para que ella pueda decir, o el autor sagrado pudiera manifestar, de que la reina de Sabat había oído la fama de Salomón, es porque ella tenía un oído dispuesto para escuchar qué decían de este hombre, cuáles eran las hazañas que comentaban de este hombre, cómo era la sabiduría tan grande de este hombre. Y por eso ella va a venir de tan lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y me llega a la mente en este momento, pues una parte del Evangelio también, cuando Jesús dice que Él es más grande que Salomón. ¿Por qué? Porque si esta mujer vino desde los últimos rincones de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, Jesús va a decir, aquí hay uno más grande que Salomón. Es decir, que tenemos que tener un oído bien dispuesto para escuchar la sabiduría de Dios, para escuchar el mensaje de Dios. Esta mujer, como lo dice el versículo 1, la reina de Sabat había oído la fama de Salomón. ¿Qué había oído esta mujer? La fama de Salomón. Y esa fama que tenía Salomón
es lo que va a presenciar también que esta mujer pueda moverse de un lugar tan lejos para ir al encuentro con Salomón, para ir ella misma a comprobar lo que le estaban diciendo, lo que ella estaba oyendo de la fama de este hombre, y así poder tener ella misma la certeza de que lo que había escuchado iba a ser verdad. Como lo dice el versículo 1, la reina de Sabat había oído la fama de Salomón y vino a Jerusalén para probar a Salomón por medio de enigmas. Ella había oído todo lo que se comentaba de Salomón. Y también hay que ver lo que nos presenta el Nuevo Testamento a través del apóstol, o a través, de esta carta a los romanos, que el apóstol Pablo va también a escribir y va también a presentar. ¿Por qué? Porque si esta mujer se movió desde tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, porque ella había oído ya la fama de Salomón, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, nos va a presentar a nosotros que la predicación, que la conversión, que nuestro acercamiento para con Dios viene también desde nuestro oír. Cuando oímos la predicación, tenemos esa motivación para conocer más y más de Dios. Esta mujer estaba encantada de lo que decían en todo el reino, de la fama de Salomón. Ella lo estaba escuchando y eso la motivó a ella para venir de tan lejos al encuentro de Salomón en Jerusalén. ¿Para qué? Para escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, el apóstol también nos va a llevar a nosotros para que podamos comprender que la predicación, al entrar por nuestros oídos, la palabra de Dios también nos lleva a nosotros a movernos, a caminar y sobre todo a seguir buscando la sabiduría de Dios. Por eso les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. La carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, para que escuchemos de lo que nos presenta el apóstol en cuanto a la predicación y al oír también la palabra de Dios. Lo ha escrito Guadalupe Parra, Priscila Gutiérrez, Romanos 10:17, Irene Yurkin, Romanos 10:17, Junior Quintanar, Romanos 10:17, Nena Elena Mendoza, Romanos 10:17, María Pérez, Romanos 10:17, Emily Carrillo, Romanos 10:17, Araceli Cornejo, Romanos 10:17, Joaquín Sánchez, Carta a los Romanos 10:17, Francis Heredia, Romanos 10:17, Reginaldo Santo, Carta a los Romanos 10:17, Rosa Escobar, Romanos 10:17, Marisol Márquez, Carta a los Romanos 10:17, Guillermina Pérez, Romanos 10:17, Benita Martínez, Romanos 10:17, Rosa Rivera, Julio César Calpa, Reina G, Jesús Alexander, Socorro Conry, Sara Ross, Dominga Cordero, Armando Rosa, Linda Verónica. Nos escriben Romanos 10:17 y vamos a prestar oído y que esté dispuesto a lo que la palabra de Dios también nos quiere comunicar a cada uno de nosotros a través de la lectura de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Por tanto, la fe viene de la predicación
y la predicación por la palabra de Cristo. Por tanto, dice el apóstol, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La fe viene por la predicación. Es decir, que la persona ha tenido que tener un oído bien dispuesto para escuchar la predicación de la palabra del Señor para poder tener fe y sobre todo seguir en el camino de Dios. ¿Qué es lo que pasa en este primer versículo del capítulo 9 del segundo libro de las Crónicas? Una mujer viene desde tan lejos a oír y a darse cuenta de lo que en su reino han comentado acerca de la fama de Salomón, porque ella había oído la fama de Salomón. Es decir, ella se inquietó, empezó a darse cuenta de que tenía que ir al encuentro de ese hombre para poder percatarse en persona de todo lo que estaban diciendo. Y es así como el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos lleva a nosotros a entender que tenemos que tener un oído también para escuchar la palabra de Dios. Porque a veces tenemos los oídos, pero para escuchar cosas del mundo, para escuchar cómo en el mundo te dice odia a tu enemigo, maltrátalo, acábalo, difámalo, critícalo, haz con él lo que quieras. Porque pareciera que la humanidad en pleno siglo XXI tuviera el oído para escuchar eso. Porque les cuesta escuchar la palabra de Dios. Les cuesta aumentar su fe por la predicación de la palabra del Señor. La reina había oído, se inquietó y ella se animó a ir de un lugar a otro para ir a ver quién era y para ir a escuchar su sabiduría. Y además, cuando el apóstol nos presenta que la fe viene por la predicación, es porque la persona tiene sus oídos bien dispuestos para escuchar el mensaje del Señor. Y te pregunto a ti, ¿para qué tú tienes tus oídos? ¿Será que dedicas tus oídos para oír la palabra de Dios? ¿O lo dedicas para oír cosas que no tienes que oír? Porque a veces parece más interesante para las personas oír lo que los otros van a comentar de otras personas que sentarse a oír la palabra de Dios, a sentarse a escuchar la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas rechazan el oír la palabra de Dios? Pero esta mujer no la rechazó. Esta mujer se vino de un lugar lejano para escuchar la sabiduría de Salomón, porque había oído la fama de Salomón entre sus conciudadanos, entre su pueblo. Y ella se atrevió a ir a la presencia de Salomón para ella escuchar de boca de Salomón su sabiduría. Y es que la persona tiene que adentrarse en ese ámbito de conocer la palabra de Dios, pero abriéndoles el oído para que la palabra de Dios pueda hacer su efecto. Pero, ¿a qué le dedicas tiempo tú a oír? ¿Será que oyes la palabra de Dios o será que la rechazas? ¿O será que dice, yo no voy a escuchar hoy la palabra de Dios, yo ya estoy cansado de escuchar todos los días un capítulo de la palabra de Dios, prefiero escuchar otras cosas? ¿O eres una persona que dice, hoy me dispongo a escuchar la palabra de Dios, hoy me dispongo a prestar oído a la palabra de Dios para aumentar mi fe, para aumentar mi creencia en el Señor, para enamorarme más de la palabra de Dios? Porque oír la palabra de Dios tiene que ser también un caminar de cada uno de nosotros, que estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios.
Pero algunos dicen, Padre, pero es que mi familia no quieren oír la palabra de Dios. Tú no gastes fuerzas preocupándote, sino que gastes tus fuerzas pidiéndole a Dios, pidiéndole al Señor. No gastes fuerza enojándote, no gastes fuerza criticándolo, no. Esas fuerzas, reúnelas y vete a la presencia de Dios y pide a Dios por ellos, porque también el Señor lo va a dejar muy claro en cuanto a la parábola del sembrador y la semilla que fue tirada a lo largo del camino, que cayó entre espinos, que cayó entre piedras y también que cayó en tierra buena. Y el Señor va a decir algo muy importante, que nosotros tenemos que estar a la escucha para poder discernir si verdaderamente tenemos los oídos para escuchar la palabra de Dios. Por eso yo les invito, vamos a buscar también en la palabra de Dios, a escribir en los comentarios el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 9. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 9, para que escuchemos de la misma palabra del Maestro lo que dice en referencia a oír la palabra, a tener el oído bien dispuesto para escuchar lo que verdaderamente conviene a nuestra vida. Y el Señor Jesús lo va a dejar muy claro. Y es así como también partimos en este canal para poder dar a conocer la palabra de Dios, basado también en lo que nos presenta el evangelista San Mateo en el capítulo 13, versículo 9. Lo ha escrito Priscila Gutiérrez, San Mateo 13:9, Irene Yurkis, y Mateo 13:9, Francis Heredia, Mateo 13:9, Sara Rosa, Mateo 13:9, Reginaldo Santo, San Mateo 13:9, Guadalupe Parra, San Mateo 13:9, Rosa Escobar, San Mateo 13:9, María Pérez, San Mateo 13:9. Saludamos a Felicitas Hernández. Emily Carrillo, San Mateo 13:9, Natalie Belli, San Mateo 13:9, Reina que Mateo 13:9, Marisol Márquez, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 9, Nena Elena Mendoza, Gilmer Incapié, Emilia Cantor, Gela Luna, Dominga Cordero, Guillermina Sánchez, Armando Rosa, Araceli Cornejo, Benita Martínez, Jesús Alexander, Julie Pérez, Marlene Rivera, Junior Quintanar, Socorro Conry, Joaquín Sánchez, Felicita Hernández, Julio César Calpa, Rosa Rivera, Rafaela Favela, nos escriben Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 9. Vamos a escuchar lo que nos presenta el evangelista San Mateo en el capítulo 13, versículo 9. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 13, versículo 9. El que tenga oídos, que oiga. Es decir, que va en referencia a lo que nos va presentando la palabra de Dios. Esta mujer había oído la fama de Salomón y se vino de un lugar tan lejos para llegar a la presencia de Salomón y ella poder comprobar todo lo que se decía en su reino acerca de la fama de Salomón. Y así es como nosotros también nos tenemos que motivar. ¿Motivar a qué? A seguir oyendo la palabra de Dios todos los días. Porque es una invitación, es una motivación. Es porque nace de lo profundo del corazón. Es porque tú también dispones los oídos para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que tenga oídos, que oiga. Otras traducciones dirán, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque muchos tienen los oídos, pero no para escuchar la palabra de Dios, no para escuchar la sabiduría de Dios, sino que tienen sus oídos para escuchar lo que el mundo presenta, para escuchar lo que el mundo le va a dar, para escuchar lo que el mundo quiere que usted oiga. No la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque las personas se están acostumbrando a oír lo que el mundo les está presentando. Pero cuando se presenta la palabra de Dios para que oigan la palabra de Dios, entonces el mundo la quiere apagar, la quiere sofocar, la quiere destruir y la quiere quemar. Pero resulta que eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se proclama a tiempo y a destiempo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a cualquier hora se anuncia la palabra de Dios. Y es así como las personas que están dispuestas a oír la palabra de Dios hacen todo lo posible para oír el mensaje del Señor. Pero aquella persona que no se dispone para oír la palabra de Dios, entonces le parece aburrido, se van, hacen otras cosas, le prestan atención a otras cosas, se ponen a escuchar otras cosas y se ponen a escuchar lo mismo de siempre. Lo que presenta las noticias, lo mismo de siempre. Lo que presentan los políticos, lo mismo de siempre. Lo que presenta fulano de tal, hablando de fulano de tal, lo mismo de siempre. Pero eso les encanta a la gente, que escuchar un mensaje nuevo todos los días referente a la palabra de Dios. Y por eso les preguntaba a cada uno de ustedes, ¿tú verdaderamente tienes tus oídos para escuchar la palabra de Dios? ¿O tienes tus oídos para escuchar lo que el mundo te está presentando? Lo que el mundo quiere que tú oigas. Lo que el mundo quiere que solamente tú oigas para que sigas esa ideología que se está presentando. ¿Qué quiere que el mundo solamente oigas tú? Que el aborto sea aprobado, que eso es una ley, que las mujeres deciden sobre su propio cuerpo. Eso es lo que el mundo quiere, que la gente oiga. Eso es lo que los grandes magnates quieren hacer, que la gente oiga. ¿Qué más quieren la gente esa? Que las personas oigan que el matrimonio también puede ser entre dos hombres y entre dos mujeres una aberración ante la presencia de Dios, pero es lo que el mundo quiere que tú oigas. Pero usted ha visto a esos grandes magnates hablar de la palabra de Dios, diciéndote, escucha la palabra de Dios. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que tú escuches la palabra de Dios, pero aprovechamos todos estos medios, sea poquito, sea mediano, sea una cantidad de personas, pero lo importante es que tú oigas la palabra de Dios, que tú tengas tus oídos dispuestos a nuestros oídos para poder escuchar la palabra de Dios, para poder aumentar nuestra fe por medio de la escucha de la palabra de Dios. Jesús lo dejó muy claro: el que tenga oídos, que oiga. ¿Y qué vamos a oír? Pues la palabra de Dios. Y cómo Satanás quiere destruir todo el plan de Dios, pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque se sigue predicando y anunciando la palabra de Dios a todas las personas para que oigan la palabra de Dios, para que no cedan ante las tentaciones del enemigo, porque oír la palabra de Dios nos tiene que motivar a nosotros a aumentar nuestra fe. Nos lleva a nosotros a creer más en Dios. Y así es como esta mujer que hemos escuchado en el versículo 1, capítulo 9 del libro. Continúa diciendo este versículo 1 del capítulo 9 del libro segundo de las Crónicas: presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. La reina de Sabá había oído la fama de Salomón y vino a Jerusalén para probar a Salomón por medio de enigmas, con gran séquito y con camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Llegada que fue donde Salomón, le dijo todo cuanto tenía en su corazón. Finaliza el versículo 1 diciendo que la llegada que fue donde Salomón le dijo todo cuanto tenía en su corazón. Esta palabra
de ver cómo esta mujer hizo todo lo posible para dejar su reino, para ir a escuchar a otro rey que tenía una sabiduría tan grande, y además ella, al llegar a la presencia de Salomón, dice la palabra que ella le dijo todo cuanto tenía en su corazón. Ella le contó todo lo que había en su corazón. ¿Y tú? Cuando te acercas a la presencia de Dios, porque también haces todo lo posible, cuando sales de tu casa a la Eucaristía, cuando sales de tu lugar de trabajo para ir a la exposición del Santísimo, para ir a ese encuentro con Jesús sacramentado, tú haces todo lo posible. Y cuando llegas a la presencia del Señor, ¿será que le expones todo lo que hay en tu corazón o no le dices nada? Esta mujer no perdió el tiempo. Esta mujer no se dejó solamente asombrar por la belleza de la casa. No, sino que esta mujer fue a lo que fue. ¿Qué fue esta mujer? A exponerle todo lo que tenía en su corazón. Y tú, cuando vas a ese encuentro con el Señor, ¿le expones todo lo que hay en tu corazón? ¿O no le dices nada al Señor? ¿O solamente le expones un poquitico nada más? ¿O será que le dices medio ahí por encima porque no quieres presentarle al Señor todo lo que hay en tu corazón? Sino que a Dios hay que presentarle todo. Hay que aprovechar el momento. Hay que aprovechar la oportunidad. Hay que aprovechar el instante de estar delante de la presencia del Señor para que le expongas todo lo que hay en tu corazón. No tienes que perder la oportunidad. Exponle los problemas, exponle las dificultades, exponle los inconvenientes, exponle al Señor tus pecados que has cometido, exponle al Señor esas dificultades en la educación de tus hijos, que tus hijos no te hacen caso, que tus padres son rebeldes a la palabra de Dios, que no quieren acercarse. Exponle todo ante la presencia del Señor, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que llegada que fue donde Salomón, le dijo todo cuanto tenía en su corazón. Al decir todo, es absolutamente todo lo que tenía en su corazón. Y tú, cada vez que vas al encuentro con el Señor, ¿será que pierdes la oportunidad de presentarle todo al Señor? Esta mujer no. Esta mujer aprovechó el momento de estar con Salomón, que Dios le había dado una sabiduría tan grande y le expuso todo lo que había en su corazón. Por eso Jesús va a decir, aquí hay uno que es más grande que Salomón, porque Él es el Hijo de Dios. Y si Él es más grande que Salomón, ¿a quién nosotros debemos exponerle todo lo que hay en nuestro corazón? A Jesús de Nazaret, el Señor de señores, el Rey de reyes. Por eso yo te digo a ti, que cuando estés al frente, en la presencia del Señor, no pierdas la oportunidad de presentar todo lo que hay en tu corazón. Todo es todo. No guardes nada. No dejes nada para mañana. Dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo dice el adagio popular. Es decir, que cuando estés al frente de la presencia del Señor, exponle todo. No te guardes nada. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu corazón. Solo espera que tú lo entregues por completo ante su presencia. Porque así es como nosotros debemos caminar en la presencia de Dios. Debemos tener primero un oído para escuchar la palabra de Dios y cumplir lo que el Señor nos pide a través de la palabra de Dios, y que ese oído también esté dispuesto para escuchar la voz de Dios que te habla a ti y tú tienes que responderle al Señor. Y además hay que tener y entregar todo
en la presencia de Dios. Preséntale todo, no te guardes nada. ¿Para qué te vas a guardar algo que te va a hacer daño? Es mejor presentarlo todo ante la presencia del Señor para que Él limpie, purifique, barra, saque, aleje, convierta y dé nueva vida a tu corazón, a tu vida, a tu alma. Y puede hacer una limpieza total. Volver a tu casa con nuevas fuerzas, para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir trabajando y para seguir en el caminar de la presencia del Señor. Porque es así como nosotros tenemos que oír la palabra. Y es así como nosotros también debemos exponerle todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón al Señor. Y por eso te hago estas bonitas interrogantes para la reflexión también personal. ¿Será que tus oídos están dispuestos para escuchar la palabra de Dios? ¿Será que le expones todo lo que hay en tu corazón ante el Señor? ¿Será que lo haces o será que no lo haces? ¿O será que lo haces a medias? ¿O será que lo haces por encimita? ¿O será que lo haces de una manera rápida? ¿O será que te detienes, que tienes tiempo para dedicarle a exponerle todo a la presencia del Señor? Porque Dios tiene tiempo para ti, pero tú tienes tiempo para Dios. Porque eso también es lo que nos lleva a nosotros a entender que tenemos que tener los oídos para escuchar la palabra de Dios, que debemos exponerle todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón al Señor, porque Dios tiene todo el tiempo para nosotros, pero tú tienes tiempo para Dios. Tú tienes tiempo para tu familia, tú tienes tiempo para tu trabajo, tú tienes tiempo para tus amigos, tú tienes tiempo para tus deportes, tú tienes tiempo para el internet, tú tienes tiempo para la televisión, para las novelas, para las películas, para todo tienes tiempo, pero ¿tienes tiempo para Dios? ¿Será que sumando el tiempo que le dedicas a todas las cosas a nivel de nuestro mundo, lo mismo se lo dedicas a Dios? ¿O será que a Dios le dedicas poquito tiempo? Esta mujer le dedicó tiempo a Salomón, les puso todo lo que tenía en su corazón a Salomón. ¿Y será que tú también tienes tiempo para dedicarle al Señor tu vida? ¿Tienes tiempo para Dios o no tienes tiempo para Dios? Pero tienes que reflexionar, tienes que ver. La palabra de Dios no está de balde. La palabra de Dios no está solamente para leerla y apaga la luz y nos vamos, no, sino que hay que reflexionar la palabra de Dios, pero hay que reflexionarla desde la experiencia de vida, no con grandes predicaciones elocuentes, no, sino desde la experiencia de tu vida, porque es así como nosotros podemos llevar nuestra vida en ese caminar de la palabra de Dios, con humildad, con sencillez, pero teniendo la sana doctrina en medio de nuestra vida y bajo la efusión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay que caminar delante de la presencia de Dios. Y esta mujer le expuso absolutamente todo lo que había en su corazón a Salomón. Y tú le expones todo lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida a Dios, o no lo haces. Porque así es como nos va llevando este capítulo 9 del libro segundo de las Crónicas para poder reflexionar también en medio de nuestra vida. Y esta mujer va a quedar tan asombrada que ella va a exclamar. ¿Qué va a exclamar? Vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 7 de este capítulo 9 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Dichosas tus gentes, dichosos estos tus siervos, que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Porque ella exclama esto de dichosas tus gentes, dichosos estos tus servidores, que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría, porque ella va a presenciar que lo que le habían dicho o lo que ella había oído en su reino de la fama de Salomón no era ni la mitad
de lo que ella ha podido comprobar en la presencia de Salomón. Y por eso ella exclama: dichosas tus gentes, dichoso todo el pueblo, dichosos tus siervos, va a decir, que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría, porque son dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Dichoso es alegres, contentos, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría de Dios la que están escuchando para poder llenarse de esa sabiduría. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20, para escuchar la referencia que nos da en cuanto a cómo nosotros debemos tener nuestras relaciones para con los demás, que hay que tener esas amistades que broten de ellos la sabiduría, que no hay que juntarnos con esas personas que nos lleven a hacer lo malo, sino aquellas personas que nos lleven a hacer lo bueno. ¿Qué es lo que nos va a presentar el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20? Y dice claramente: Reginaldo Santos, Proverbios 13:20, Priscila Gutiérrez, Proverbios 13:20, Irene Yurki, Proverbios 13:20, Junior Quintanar, Proverbios 13:20, Marisol Marque, libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20, Nena Elena Mendoza, Proverbios 13:20, Gela Luna, Proverbios 13:20, Joaquín Sánchez, Proverbios 13:20, Araceli Cornejo, Proverbios 13:20, Rosa Rivera, Proverbios 13:20, Sara Ross, Proverbios 13:20, Reina G., María Pérez, Guillermina Pérez, Natalie Vélez, Rosa Escobar, Marlene Rivera, Viviana Zúñiga, Julio César Calpa, Ade Gutiérrez, Felicita Hernández, nos escriben Proverbios 13:20. Alfonso González dice: dichosos los que escuchamos la palabra de Dios. Adelina Luna, Jesús Alexander, Tati Ramírez, Dora Telle, Socorro Conri, Julie Pérez, Francis Heredia, Guadalupe Parra, Lucy Jaime, Linda Verónica, Verónica Lara, Dora Telle, Benita Martínez, Cleo Morales, Lili Guillén, Emily Carrillo, Gilmerín Capié, María Encarnación, Silvia Gutiérrez, Jenny Chaponán, Paola Félix, nos escriben libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Y Lili Guillén nos escribe libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Vamos a escuchar lo que nos presenta el libro de los Proverbios en el capítulo 13, versículo 20. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. El que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. ¿Qué dice la palabra? El que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. Quien anda, quien camina con los sabios, con aquellos que dan la sabiduría de Dios a través de la predicación. Quien anda con los sabios se hará sabio. ¿Por qué? Porque no va a llegar nadie a confundirlo. No va a llegar nadie a colocarle otras cosas que no son las que verdaderamente son. Que no va a llegar nadie a envolverle su mente con otras cosas, sino que va a ser capaz de resolver y de dar respuesta a cada una de las cosas que las personas vengan a querer que tú puedas cambiar. Por eso dice el libro de los Proverbios: el que anda con los sabios será sabio, quien frecuenta a los necios se hará malo. Esa persona que frecuenta a los que son ignorantes. Claramente dice el adagio popular: entre más ignorante es la persona, más atrevida se vuelve. ¿Por qué? Porque el ignorante es un necio.
Y el necio lleva a la persona a hacer cosas malas en medio de su ignorancia, por no darle paso a la sabiduría. Entonces, ¿cuántas personas no siguen a los ignorantes, a los necios, y terminan por un camino muy malo? Pero ¿cuántas personas, como lo dice aquí claramente, caminan con los que dan la sabiduría de Dios y llegan también a ser sabios, a ser personas prudentes en medio de su vida? Por eso esta reina le exclama a Salomón y le dice: dichosos tus siervos, que están todo el día escuchando tu sabiduría. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Dichosos los que le dedican parte de su día para escuchar cada día un capítulo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios la que está tomando tu vida y la que tú le estás dando la libertad de poder cambiar toda tu vida. Dichosos cada uno de ustedes que todos los días están para la escucha de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a presentar esta mujer ante Salomón cuando ella va a decir: dichosos estos tus servidores que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría? Ellos son dichosos. Yo pues me tengo que volver otra vez a mi país, tengo que ir a ver a mi pueblo, tengo que ir a ocuparme de las cosas del reino. Pero todos estos que están contigo son dichosos. ¿Por qué? Porque escuchan tu sabiduría en su presencia. Te escuchan todos los días. Estas personas son sabias también porque escuchan esa sabiduría que procede de ti. Y es que es así. Nadie te va a venir a engañar a ti hablándote cosas que no son de la palabra de Dios, cuando tú has venido adquiriendo esa sabiduría capítulo a capítulo en la lectura de la palabra de Dios. Porque es Dios el que te da el entendimiento, es Dios el que te da la sabiduría. Como lo hemos escuchado al inicio de este segundo libro de las Crónicas, cuando Salomón le dice a Dios: lo que yo te pido es sabiduría e inteligencia, porque la sabiduría la da Dios, el entendimiento lo da Dios. Y por eso, al leer la palabra de Dios, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder escudriñar su santa palabra, porque es así como cada uno de nosotros adquirimos también sabiduría, y no dejamos que nadie venga ni a engañar tu vida ni a engañar tu familia. No dejamos que el lobo venga a apoderarse de las ovejas de tu familia, sino que sacamos al lobo huyendo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que ha venido adquiriendo sabiduría con la palabra de Dios, y le has abierto el corazón, le has abierto tu vida. Y cuántas cosas no ha hecho Dios en medio de tu vida, inmensas, desde el momento en que empezaste a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Dios ha hecho grandes cosas en medio de tu vida, lo has podido comprobar, lo has podido experimentar, te has podido dar cuenta, y sobre todo has sentido esa presencia de Dios en medio de tu vida. Esta mujer no se equivocó. Esos hombres, esos servidores son dichosos porque escuchaban la sabiduría de Salomón. Pero Jesús dijo: aquí hay uno que es más grande que Salomón. Entonces somos dichosos al escuchar la sabiduría que viene de la palabra del Señor. Somos dichosos porque podemos escudriñar la palabra de Dios. Somos dichosos porque podemos oír con nuestros oídos la palabra de Dios y podemos cambiar, y escuchamos ese mensaje de salvación de parte del Señor.
somos dichosos, caminamos, andamos en la presencia del Señor. Y esta mujer también va a decir algo muy bonito, porque ella, al alabar a todos los que estaban en la presencia de Salomón, también va a tener tiempo para alabar a Dios y su designio delante de la presencia de Salomón. Por eso vamos a escuchar el versículo número 8 que nos presenta este capítulo 9 del libro segundo de las Crónicas. Dice así: en cuanto a esta mujer, el versículo número 8. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote sobre su trono como rey de Yahvé, tu Dios, por el amor que tu Dios tiene hacia Israel, para conservarle por siempre, y te ha puesto por rey sobre ellos, para administrar derecho y justicia. Dichoso y bendito sea Yahvé tu Dios. Alaba y bendice el nombre de Dios. Porque ella, en medio de esa conversación que ha tenido con el rey Salomón, él le habrá dicho: todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha concedido, es porque Yahvé me lo ha dado. Y por eso la mujer claramente dice: bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote sobre su trono como rey. ¿Por qué? Porque ella reconocía la majestad de Dios, que Dios es el que concede la sabiduría, que Dios es el que concede la inteligencia, que Dios es el que concede que podamos escuchar. Se dio cuenta cuando dice: bendito sea Yahvé tu Dios, y te ha puesto además para administrar derecho y justicia, para que haga las cosas con sabiduría e inteligencia en medio de su pueblo. Es así. Esta mujer, al escuchar toda la sabiduría de Salomón, al exponerle todo a Salomón, se dio cuenta que lo que Salomón tenía es porque Dios se lo ha dado. Y por eso dice: bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote sobre su trono, y te ha puesto por rey sobre el pueblo para administrar derecho y justicia. Una misión especial como rey de Israel: administrar derecho, administrar justicia, darle a cada uno lo que corresponde, con sabiduría, con inteligencia, poder llevar adelante el pueblo que le ha sido encomendado. Por eso tú tienes también que pedirle sabiduría a Dios para poder hacer las cosas bien. Tu papá, tu mamá, pídele sabiduría a Dios para poder llevar a tu familia adelante. Pídele sabiduría a Dios para poder entender a tus hijos. Pídele sabiduría a Dios para poder comunicarle a tus hijos el mensaje de Dios. Pero eso sí, pídele sabiduría a Dios, porque Dios te ha puesto a ti para una misión especial. Pídele sabiduría a Dios para poder discernir y poder hacer lo que el Señor te ha mandado y te sigue mandando todos los días, porque Él toca a tu puerta para que tú escuches lo que Él te tiene que decir a ti todos los días. También este capítulo nos va a presentar claramente cómo se dio la grandeza de Salomón. Vamos a escuchar el versículo número 22 que dice así: así el rey Salomón sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Es decir, Dios le concedió una fama tan grande, le concedió sabiduría, inteligencia, riquezas, poder, todo lo que no pidió, Dios se lo dio. Y la grandeza de Salomón sobrepujó, es decir, sobrepasó a todos los reyes de la tierra en riquezas, pero sobre todo en sabiduría. Todos querían venir a oír la sabiduría de Salomón. Anímate a pedirle a Dios sabiduría
para que puedas actuar según la voluntad de Dios. El versículo 30 nos va a presentar los años que duró Salomón como rey de Israel. Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años. Duró el reinado de Salomón, 40 años. Ya al final de sus días se desvió del camino de Dios a causa de las mujeres que había traído de esos pueblos que adoraban a dioses paganos, que en medio de su ancianidad llevaron el corazón de Salomón a apartarse y desviarse del camino del Señor. Y el versículo 31 nos presenta: se acostó Salomón con sus padres y le sepultaron en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Y es así como la palabra de Dios se nos fue presentando, como la palabra de Dios nos fue manifestando a cada uno de nosotros, para que abramos el corazón, para que abramos nuestra vida, para que estemos atentos a el mensaje de salvación que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Puntos importantes: tener el oído para escuchar la palabra de Dios. Sobre todo, también hay que abrir el corazón, presentarle todo lo que hay en tu vida al Señor. No te guardes nada, aprovecha el momento y preséntale todo ante la presencia del Señor. Alaba y bendice también lo que Dios ha hecho en medio de tu vida y anímate a pedirle a Dios sabiduría e inteligencia para que puedas hacer lo que Dios te pide todos los días. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que se hace presente también en este caminar de la santa palabra de Dios. Dios ha sido grande, que nos permite poder reunirnos como familia para escuchar, para oír su santa palabra. Damos gracias a Dios, damos gracias a cada uno de ustedes que se hace presente, damos gracias a todos los que nos han ayudado con sus oraciones, con sus granitos de arena, dando gracias al Señor por todo lo que ustedes nos han ayudado. Saludamos a Isidra Romero Naranjo, a Joaquín Sánchez, a Marlene Rivera, a Sara Ross. Gracias por sus granitos de arena, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Les animamos a seguir apoyando la bonita obra de evangelización que venimos llevando a través de las redes sociales. También compartir con ustedes la alegría de que vivimos en nuestra patria Venezuela, porque el día de mañana se va a dar la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, conocido en nuestra patria Venezuela como el médico de los pobres. Y al escuchar también el mensaje del Papa Francisco, que lo pueden buscar en Facebook, Padre José Gregorio Medina, pueden ustedes buscar también ahí cómo el Papa Francisco ha dejado un mensaje para la humanidad, pero también para el pueblo de Venezuela. Viviendo tantos momentos difíciles en nuestra patria, pues también son palabras de esperanza. Que esta beatificación de este hombre, que fue un doctor en esta tierra, que Dios le concedió la vida, pueda también unir a este pueblo que se ha ido desintegrando por tantas ideologías políticas perversas que han venido a sembrarse en el corazón de muchos venezolanos. Que este sea un motivo también de alegría. Te invito a ti a orar por esta patria Venezuela. Algunos dirán, ¿para qué lo elevan a los altares? Es una bendición. Es una bendición, porque es la persona que más está arraigada en el corazón de los venezolanos. Y el Papa Francisco lo decía, que en cada audiencia, cuando salía a la plaza, cuando tenía un encuentro con un grupo de venezolanos, en medio de la conversación le preguntaban cuándo van a beatificar al doctor José Gregorio Hernández, y se ha cumplido el milagro. Hemos orado durante muchos años, ofrecido la Eucaristía por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Dios ha escuchado nuestra súplica. Eso quiere decir que Dios no desoye la súplica de los que le piden a Él con un sincero corazón. Por eso, mañana, con la gracia de Dios, tendremos la dicha de tener un nuevo beato.
en medio de nuestra iglesia y en medio de nuestra iglesia venezolana, también como lo es el doctor José Gregorio Hernández, un hombre estudiado, pero un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre de Dios, un hombre santo, santo, porque es un hombre santo, porque murió ejerciendo su labor. Salió de comprar unos medicamentos muy apresurado, sin ver a los lados, y un vehículo lo estropeó, un vehículo pues le dio la muerte. Cuando cayó, pues se golpeó la cabeza contra la parte de la acera en la calle y eso le ocasionó la muerte. Por eso también se ha arraigado en el corazón del venezolano, porque fue una persona humilde, fue una persona sencilla, fue una persona que dio todo por las personas más necesitadas. Cuando iba a visitar a un enfermo, si esa persona no tenía cómo comprar los medicamentos, él mismo iba y los compraba y le daba los medicamentos a esa persona. Eso hay de alabar, porque es un hombre también conocedor de Dios. También estuvo en una consagrada por poco tiempo, pero también conoció a Dios y Dios le tocó el corazón, y más aún que le concedió también poder llegar a los altares, después de siervo venerable y ahora como beato en medio de nuestra iglesia. Un hombre bueno, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre estudiado, un hombre con una sabiduría tan grande, tanto de las cosas del mundo como de las cosas de Dios, que todo eso lo puso al servicio de los demás. Por eso, anímate a colocar todo lo que tú sabes, tanto de las cosas del mundo como de las cosas de Dios, al servicio también de los demás. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 10 de este libro segundo de las Crónicas. No faltes, comparte y evangeliza. Dios les acompañe.